En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por María y por las benditas almas del purgatorio, una de las fiestas hermosas de las cuales disfrutamos y tenemos la alegría los católicos, y por ser católicos, la ascensión a los cielos de Dios nuestro Señor Jesucristo, motivo de gloria, todo radiante y todo digno para Él que es Dios. Su persona es Dios hecho hombre y subía de nuevo al cielo, subía de nuevo al Padre. Algunos de los santos padres dicen, ¿por qué 40 días antes de subir? Realmente un buen tiempo, 40 días y recién sube al cielo y deja la tierra. Si mal no recuerdo, San Agustín responde, los dolores de la pasión habían sido tantos, habían quedado tan dañados o tan impactados los discípulos por ese horror que vieron allí en la cruz, que necesitaban muchos días, 40, y muchas apariciones en carne resucitada, en su resurrección de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y compartir momentos con Él para superar ese momento de dolor que tuvieron en la cruz y para quedar definitivamente afianzados en la verdad y el hecho de su resurrección. Queríamos, como el tiempo pascual, de esta época pascual se va acabando, queríamos hacer un muy leve pasaje por los distintos domingos para recalcar hoy que es la ascensión, la vida pascual, la vida hermosa, la vida de resucitados a las cuales estamos invitados con ejemplo, porque la Santa Iglesia Católica a través de todos estos domingos, 5 domingos después de Pascua y aún el próximo, pero sobre todo en estos 5 domingos de Pascua nos va dando distintos consejos de cómo llevar nuestras vidas, qué hacer en nuestras vidas y cómo comportarnos para llevar realmente una vida pascual, una vida hermosa de buenos hijos de Dios, que es lo mismo que decir de buenos católicos. Más de una vez le hemos compartido conceptos, pero ahora queríamos tomar todos estos domingos, desde el primero después de Pascua hasta el quinto, que fue hace pocos días, y espigar algunos conceptos para llevar una vida de virtud, una vida sin el pecado. Ya en el primer domingo, después de Pascua, en el domingo in albis, tiene esa expresión que nunca me voy a cansar de decir que es tan hermosa. Carissimi, carísimos, omne quod natum est ex Deo vincit mundum. Carísimos, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Muy hermosa y muy profunda. Pues bien, sin duda que nosotros hemos nacido de Dios porque hemos recibido el santo bautismo. Somos miembros de la única religión verdadera, somos miembros de la Santa Iglesia Católica, hemos nacido ex Deo, de Dios. Tristemente nuestras vidas no son lo que deberían y no estamos siempre demostrando ante Dios y respondiendo ante Él con una vida hermosa, una vida pascual, una vida de resucitados del pecado, dejando la vida vieja, dejando el viejo fermento. Pero eso deberíamos ser porque hemos nacido de Dios. Ex Deo natum omne quod natum ex Deo vincit mundo. Y más hermoso imposible el remate, vence el mundo. Y me disculpan la palabra, este estúpido mundo que tantas cosas absurdas contra Dios, delirantes, inmorales y todo lo que quieran poner allí, invita a hacer, y tristemente más de uno de los hijos de Dios hace según la invitación del mundo y no hace según la invitación de Dios a la vida pascual, a la vida hermosa, a la vida de luz y a la vida de resucitados. Y como si fuera poco, la primera expresión en ese primer domingo in albis agrega después, Tec est victoria que vincit mundum, fides nostra. Deben gritar contentísimos y amar estas expresiones. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Porque el catolicismo, la única religión de Dios, vence toda esta estupidez del mundo, lo aplasta el mundo. Si realmente queremos ser tales, si realmente queremos ser hijos de Dios. La ascensión se entronca con un momento de gloria y como un momento cumbre en toda esa vida pascual. Es Cristo resucitado con gloria, subiendo al cielo, para sellar más aún todo lo que implica las bondades y las hermosuras de la vida de los resucitados o la vida de los buenos católicos. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y el siguiente
La siguiente frase más todavía remata con cosas, lo dije alguna vez en una de las misiones, más remata todavía con cosas que hacen rechinar de dientes a este mundo que odia a Dios, este mundo que odia a Cristo y que no quiere saber nada con Cristo, Dios, con Dios nuestro Señor Jesucristo y con su única religión. Y es echarle en cara a este mundo infame que Cristo es Dios. No soporta el mundo de hoy, más que nunca, no soporta el mundo de Dios, la realidad, el hecho y la verdad de que Cristo es Dios. Por eso la siguiente frase, inmediatamente siguiente, a que nuestra fe vence el mundo, dice, «E quis est qui vincit mundum». ¿Y quién es el que vence al mundo? «Nisi qui credit quoniam Iesus es filius Dei». ¿Y quién es el que vence el mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dios como el Padre y el Espíritu Santo, la misma naturaleza divina. Jesucristo es Dios. Allí está diciendo la Sagrada Escritura, Jesucristo es Dios. Para seguir espigando el domingo segundo, en su epístola también, carissimi, carísimos, Christus passus est pro nobis, vobis relinquens, exemplum ut sequamini vestilla eius. La vida pascual, la vida de ser un buen hijo de Dios, la vida resucitado, la vida de dejar el pecado, implica necesariamente la cruz y el sacrificio, por tantísimos motivos que más de una vez hemos explicado. Y acá dice en latín, Cristo ha padecido por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Si Cristo padeció, la santidad era Dios, es Dios, y si Él padeció siendo Dios, ¿qué nos queda a nosotros? Que somos totalmente pecadores. Totalmente pecadores, una nada y una nada pecadora, decía, si mal no recuerdo, San Ignacio de Loyola. Si el inocente Dios padeció y nos dejó ejemplo para que sigáis sus huellas. Nosotros sí somos culpables, Él no era culpable. Y Él, sin ser culpable, siendo la santidad misma, padeció. Nosotros que estamos tapados de pecado, debemos padecer. La vida pascual exige el reparar y hacer sacrificios por los pecados. ¿Para qué, dice esa misma epístola, muertos al pecado, peccatis mortui, justitiae vivamos? Para que muertos al pecado vivamos de la santidad. Ese es el tipo de vida que tenemos que tener, esa es la vida pascual, esa es la vida resucitada, esa es la invitación de Dios contra la invitación del mundo, para que vivamos justitiae, vivamos, para que vivamos de la santidad. Eratis enim sicut oves errantes, vivid de la santidad, porque erais, esperamos que sea erais y no todavía sois, ahí dice, porque erais como ovejas errantes. Qué tristeza cuando uno de nosotros, Dios no lo permita, o cuando un ser querido anda totalmente errado y divagando por cualquier camino, menos los caminos de Dios, descarriados. Erais oves errantes, erais como ovejas, sicut oves errantes, como ovejas errantes. Sed conversi estis nunc, pero ahora os habéis convertido al pastor y obispo de vuestras almas. Ad pastorem et episcopum animarum vestrarum. Jesucristo por antonomasia y nosotros, obispos y sacerdotes, si es que, quiera Dios, logramos ser fieles a nuestras obligaciones, quiera Dios. Sigo espigando, ese era el segundo domingo. Domingo tercero. Carissimi, obsecro vos tanquam alvenas et peregrinus abstinere vos a carnalibus desideris que militam adversus animam. Carísimos, os conjuro como peregrinos, que en este mundo somos peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, los malos impulsos más fuertes del ser humano, los pecados de la carne, que os abstengáis de los deseos carnales, los cuales militan contra el alma, sin ninguna duda.
Los pecados de la lujuria son todos materia grave. No admiten parvedad de materias, todos implican, si uno lo hace conscientemente y con plena advertencia, un pecado mortal, la condenación eterna. Os abstengáis de eso, lo cual milita contra el alma. Conversacionem vestram inter gentes habentes bonam. Que vuestra conversación entre las gentes sea buena. Y muchas veces nuestra conversación o las palabras que decimos es con pecado. El que mucho habla, los parlanchines, cuidado con los que son parlanchines, los que muchos hablan pecan más, pecan más. Y cualquiera de nosotros puede haber experimentado que cuando uno habla de más, casi siempre metió pecado allí. Y la conversación nuestra tendría que ser buena, virtuosa, para la salvación. Y a veces, lo digo paternalmente, y es un poco cómico, pero lo sabemos todos, que las damas suelen ser un poquitín más parlanchinas que los hombres, pero los hombres también. Y cuando uno de nosotros habla mucho, seguro que pecamos también. El hombre o la dama virtuosa habla poco y habla bien. Habla virtud, no habla pecado. 2 consejos más, porque no me quiero extender tanto en ejemplos, pero es muy hermoso ver, siempre tienen que revisar sus misales y siempre tienen que escudriñar la liturgia, está llena de enseñanzas. Tenemos una invitación en la vida pascual y si uno se tomara la molestia en sus misales de ver cada uno de los 5 domingos en la epístola, cuántos consejos hay para vivir con virtud y evitar el pecado, que son la sabiduría misma porque es palabra de Dios, toda la Sagrada Escritura es palabra de Dios, uno se llena de amor y se llena de luz en su espíritu y tiene como más deseo alcanzar y lograr esa meta a la cual somos llamados. El domingo cuarto, carissimi, voluntarie en genuin nos verbo veritatis. Dios nos engendró voluntariamente. No, Dios tiene necesidad del ser humano. Creo que Francisco ha llegado a decir algo así, o muy parecido. Dios no tiene ninguna necesidad de nosotros. Con total libertad y voluntariamente nos ha engendrado. Voluntarie, nosotros no le quitamos ni le agregamos nada a Dios. Él de puro bueno que es y de pura bondad nos ha creado. Voluntariamente nos ha engendrado con el verbo de la verdad. ¿Quién es el verbo de la verdad? Es Dios, nuestro Señor Jesucristo. En la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Nos ha dado la luz a su religión, a su única religión verdadera, a través de su Hijo, que vino para, junto con sus apóstoles, cerrar la revelación y terminar de conformar esta hermosa y siempre dichosa y siempre dichosos de pertenecer a la Santa Iglesia Católica. Siempre tenemos que estar llenos de alegría. Y Cristo Dios es la verdad, la única verdad. Y con el verbo de la verdad, que es Cristo Dios, nos ha engendrado a través de la Santa Iglesia Católica y sus sacramentos. En particular, como decíamos al principio, el bautismo. Último consejo que traigo hoy, hay más. Propter quod, a causa de lo cual, a causa de la santidad de Dios, que decía hace unos momentos en ese mismo texto, a causa de la santidad de Dios, o a la santidad a la cual estamos invitados, avicientes omnem inmundiciam, arrojando de vosotros toda inmundicia. Ya saben que la palabra inmundicia en latín se refiere a los pecados de la lujuria, arrojando de vosotros eso, esta abundancia en malicia y toda abundancia de maldad. Nuestros pecados son maldad y estamos llenos de maldad. Arrojando de vosotros todo eso, in mansuetudine, en mansedumbre, que significa también humildad. Dios no soporta a los soberbios y todos los seres humanos somos soberbios. Tristemente algunos son más soberbios que otros y Dios no soporta a los soberbios. Arrojando a nosotros eso, la soberbia, y con mansedumbre u humildad, suscipite incitum verbum, recibid al verbo, sembrado, insertado en vosotros. Cristo, Dios nuestro Señor Jesucristo, ha sido insertado en nosotros, gracias al santo bautismo. Recibirlo a Él, recibid al verbo, recibid a Dios
nuestro Señor Jesucristo. Recibirlo a Él es vivir como Él espera de nosotros. Esa vida hermosa, llena de luz y de diafanidad que deberían ser siempre nuestras vidas. Dejamos allí, no me quiero extender más, son algunos conceptos, creo que bastantes más podría dar, pero ahí tienen algunos en los cuales pensar y con los cuales Dios, a través de la Sagrada Escritura, ilustra con ejemplos concretos cómo deberían ser nuestras vidas, cómo debería ser la vida de resucitados del pecado, cómo debería ser la vida pascual, porque toda esta época de liturgia es una insistencia y una invitación a ser buenos hijos de Dios, que es lo mismo que decir a ser buenos católicos. Dedicamos entonces en el día de su gloria, o en uno de los días de su gloria, a Dios, nuestro Señor Jesucristo, dedicamos estas breves consideraciones. Ave María, purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.